Hola a todos, el vídeo de hoy es una serie de respuestas a las preguntas más habituales que nos habéis hecho a través de los canales que tenemos de contacto y a través de los comentarios a los vídeos de cómo hacer artículos relevantes perfectamente estructurados. Recordemos que esto es una serie de 6 vídeos donde nos explican cosas como qué es un artículo estructurado, los atributos que tiene que tener, las cuñas que tenemos que poner en los artículos para vender, el plan editorial, el uso alineado con la estrategia, el proceso de producción y la auditoría y reedición alineado con la estrategia. Luego, sin más dilación, empecemos. Bien, para responder a estas preguntas me voy a apoyar en mi máquina, mi computadora, y voy a leer las que he seleccionado que me parece que son las más relevantes y las que mi equipo también me ha recomendado que responda para vosotros. Bien, empecemos. ¿Es absolutamente necesario que todo contexto tenga soportes? Bueno, hemos hablado que en el plan editorial que tenemos que realizar hay 3 tipos de artículos: los pilares, los contextos y los soportes. Bien, los pilares es un resumen de los contextos y los soportes son soportes hacia los contextos. Me explico. Si nosotros estamos hablando del blog de María la Pastelera, el blog de María la Pastelera puede tener a lo mejor 3 secciones o 3 pilares, ¿vale? Que sean pasteles, que sean tartas y que sean dulces tradicionales, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, estas 3 secciones o 3 pilares dentro de la estrategia de contenido de pilares, que si no sabéis exactamente cómo es, aquí tenéis un vídeo para poder consultarlo, lo más importante es hacer los contextos. Por ejemplo, los contextos es todo esto que nos da la información alrededor de un tema y nos da la información de una manera más o menos profunda, ¿vale? Es decir, si nosotros estamos hablando de las tartas, lo importante no es que hablemos de las tartas, es que tengamos información sobre tartas lo más completa posible. Eso es el contexto. Entonces, digamos que alrededor del pilar de tartas, o del grupo de tartas, o del bloque tartas, o como lo quieras llamar, estamos hablando de tartas sin gluten, tartas con frutas y tartas para ocasiones especiales. Vamos a ver esos 3 contextos, ¿vale? Realmente los artículos importantes son esos, repito, realmente los artículos importantes son esos, donde está la información buena, donde vuestro experto tiene que redactar esas cosas. Esos son los buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que ese artículo sea bueno, tienes que apoyarte en otra información. Si yo estoy hablando de tartas sin gluten, para que ese artículo sea bueno necesito hablar de tartas sin gluten para fiestas de cumpleaños, para niños, para personas que les gusta más que tenga galleta o no tenga galleta, Es decir, yo puedo hablar de tartas sin gluten, pero tampoco puedo hacer un artículo de 20.000 palabras para cubrir todo y pretender que el lector lo vaya a leer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si bien es cierto que el artículo de contexto, que es el más importante y el que tiene que hacer vuestro experto, a la hora de redactarlo ve todas las variantes y de ahí define cómo tienen que ser los artículos que hablen de esas variantes, que son los soportes. Tenemos un pilar, los contextos, que es lo realmente importante, y de cada contexto, para que el artículo no sea gigantesco, hacemos los soportes. ¿Qué es lo que ocurre? Que los soportes sí se lo damos a un redactor no experto, para que redacte según lo que nosotros hemos dicho que tengan que hacer. Si estamos hablando de tartas sin gluten y estamos hablando de distintas opciones, ¿vale? Dentro de mi explicación, y esas opciones las queremos desarrollar, cada opción de estas será un contexto, pero que sea con una estructura parecida. ¿Qué es lo bueno de los contextos? Lo bueno de los contextos es que obedecen normalmente a una circunstancia, a una particularidad, a una pregunta, a cosas que es lo que la gente pregunta en internet. ¿Cómo hacer esto? ¿De qué tipo son? En esta variedad, ¿cómo se hace? Etc, etc. O sea, es lo que la gente busca. La gente realmente no busca el contenido del contexto de las tartas sin gluten. Busca la aplicación de las tartas sin gluten. Eso es lo que busca la mayoría de las personas en internet. Lo bueno de todo esto es que si estamos haciendo una búsqueda de cómo hacer una tarta sin gluten en 5 minutos, podría ser un contexto de tartas sin gluten en 5 minutos o con poco tiempo. Si el artículo es bueno y se ajusta a lo que yo estoy buscando, empatiza conmigo de algún modo, ya voy a escalar y me voy a leer probablemente el artículo de tartas sin gluten, el que es el realmente importante. Es decir, los contextos son ganchos, los soportes son ganchos que utilizamos para completar los contextos. Sirven para completar los contextos, que son los artículos importantes, pero sirven también para enganchar. Dicho esto,
¿Es absolutamente necesario que todos los contextos tengan soportes? En la mayoría de los casos sí, pero en otros casos no. Si estamos hablando de artículos circunstanciales, ¿no? Países donde se come, los países donde se come pasta en el mundo. Claro, ahí son los países donde se come pasta. Tú puedes tener la pasta en la historia, puedes tener un artículo de comida italiana y puedes tener un pilar que sea curiosidades de la pasta, ¿vale? Y hables de muchas cosas, ¿vale? Y entonces, y aquí saques unos... bueno, que curiosidades de la pasta sea un resumen de los contextos y uno de esos contextos sean países donde se come la pasta. Claro, no tienes un soporte ahí, no vas a decir por qué se come pasta en España, por qué se come pasta en México, por qué se come pasta en Colombia o qué tipo de personas comen más pasta en Colombia, no tiene sentido. Entonces, no en todos los casos vas a tener soportes para esos contextos, pero al final tú estás redactando para vender un producto y un servicio en la mayoría de los casos, aunque luego tengas algunos artículos, alguna información complementaria. Entonces, es importante que tengas soportes de todo lo posible porque al final, como hemos dicho, son los ganchos, porque obedecen a circunstancias, a particularidades, a lo que la gente está buscando, porque la gente cuando busca algo busca especificidad, respuestas a cosas concretas y eso es lo que se llama relevancia. Busco algo, quiero algo que me responda a esto que estoy buscando, no que busque algo así de concreto y la respuesta sea una generalidad, o que busque una generalidad y me des algo concreto, ¿vale? Pasemos a la siguiente pregunta. Cuando defino un soporte debo ver PCP, buscar en Google y revisar lo que hay en el blog. ¿Se va a escoger de una vez las PCP de los artículos que yo pueda dar a mis redactores? Pregunto esto para saber cuál es el alcance del plan editorial y cuánta información va a recibir el redactor. Bien, si estás intentando montar un equipo editorial, como hemos visto en el quinto vídeo de esta serie, ¿vale? Que si no lo has visto, te recomiendo que lo tienes en este enlace. Cuando tú estás redactando los contextos, es cuando, si eres el experto, es cuando tú vas definiendo los soportes, ¿vale? Entonces, en el ejemplo anterior, si estamos hablando de tartas sin gluten, todo sobre el mundo de las tartas sin gluten, que puede ser un contexto de tartas. Tenemos tartas sin gluten, es un contexto de tartas, y luego tenemos a lo mejor tartas de frutas, que es otro contexto de tartas, ¿vale? Entonces, dentro de tartas sin gluten vamos a poner tartas sin gluten para celebraciones y tartas sin gluten para realizar en poco tiempo y bueno, y otro tipo de soportes a ese contexto de tartas sin gluten, ¿vale? Si yo soy quien ha redactado el contexto de tartas sin gluten y digo que de estas cosas vamos a hablar, yo tengo que definir qué es lo que tienen que tener los soportes, ¿vale? Entonces, hay que intentar que los soportes sean lo más homogéneos posible y que tenga una estructura, todos parecidos. Por eso hay que hacer un ejemplo, ¿vale? Dicho esto, cuando tú hablas de tartas sin gluten, que se hagan rápidamente, tienes poca competencia. Entonces, es importante la PCP, bueno, la palabra clave principal, que es la palabra que ponemos en nuestro artículo para que Google nos identifique, por supuesto que es importante, pero en este caso es muy concreto, entonces la PCP es muy fácil de identificar. Si estamos hablando de tartas sin gluten, para hacerlas rápidamente tenemos pocas variaciones. O sea, tenemos que poner tartas, tenemos que poner sin gluten y tenemos que poner rápido. A lo mejor lo podemos hacer veloz o a lo mejor lo podemos hacer en 5 minutos, a lo mejor lo podemos hacer... Pero eso ya son detalles que tienen poca importancia, ¿no? A lo mejor cuando hemos hecho el contexto es cuando sí hemos definido, en vez de poner tartas sin gluten, hemos puesto postres sin gluten, porque hemos detectado en Google que tiene más tráfico postres sin gluten que tartas sin gluten o viceversa en Google o en Keyword Finder o en cualquier otra herramienta que estemos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, dentro de la definición de lo que le vamos a dar a la persona que redacte algo totalmente estructurado, hay que darle lo más definido posible, pero no tiene por qué suponer un trabajo extra, sino que al estar hablando de soportes, ya esto viene definido, porque realmente el tiempo en definir lo hemos invertido en el contexto, en ese artículo más importante, ¿vale? Otra persona nos pregunta, si en algo creo que hay que enfocarnos después de haber visto estos vídeos, es en desarrollar el plan editorial, es decir, los pilares que van en el blog.
Yo creo que no, que eso no es lo más importante. Verás, si tú has visto estos vídeos es que estás comprometido a desarrollar los contenidos en tu sitio y con el paso del tiempo terminar de desarrollarlos a un nivel que más o menos aborde todo. Imagínate que tú tienes una ferretería y además das servicios de montaje, ¿vale? Entonces, porque tienes una ferretería de barrio y tienes personas que son capaces de ir a las casas y hacer montajes de muebles, sacar muebles, poner muebles, hacer pequeñas chapuzas, como decimos en España, ¿vale? Y eso es en lo que te quieres posicionar para la gente de tu zona, ¿vale? ¿Cuántos contenidos sobre chapuzas o sobre arreglos puedes hacer en Google? Hombre, puedes hacer muchísimos, pero va a llegar un momento que ya has hablado de arreglos en el baño, en la cocina, en el pasillo, en el salón, con pintura, con fontanería y con carpintería. Va a llegar un momento que has abordado casi todo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hablar de los de carpintería que hablar los de fontanería? Realmente no creo que vaya a haber una diferencia abismal, porque digamos que estamos al mismo nivel, son distintas categorías. Luego, de cara a desarrollar tu plan editorial, mira, si ya tienes algún artículo hecho, algunos artículos hechos, apóyate en estos para continuar desarrollar ese bloque, ¿no? Ese contenido. Habíamos visto en otros vídeos cómo Google, a través de lo que se llama EAT, que quiere decir Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness, que te identifica como experto, como una persona que se pueda confiar y que tienes autoridad en tu sitio. Para tener autoridad en tu nicho, en lo que estás hablando, tienes que tener contenido lo más profundo posible. Eso lo puedes ver en este vídeo aquí, ¿vale? Si no lo has visto. Entonces, para eso tienes que desarrollar el contenido. Tarde o temprano vas a tener que abordar todo. Todos, repito, todos los que querráis prosperar en el mundo online, tarde o temprano vais a desarrollar todos los contenidos, cada vez hay más contenidos online. Se trata de que desarrolles lo que tú haces, tu particularidad, y para desarrollar tu particularidad vas a tener que desarrollar generalidades. Entonces, si tú lo que quieres es mostrar cómo has hecho o cómo haces los arreglos en casas de la gente de tu zona y pones fotos, etcétera, etcétera, vas a tener que hablar de generalidades que ya hay muchas en Google, ¿vale? Y no te queda más remedio, porque eso digamos que es el contenido que tienes que tener para que Google te identifique como experto. Entonces, vas a tener que desarrollar ese plan. ¿Y por cuál empezar? Bueno, quizás el que tenga más tráfico, sí, es lo lógico, pero al nivel al que estás, más o menos todos pueden tener un tráfico parecido, ¿vale? Bien, aquí me hace una pregunta interesante, que es ¿cómo podemos, para evitar retrabajo, aprovechar los contenidos similares en ambos blogs? Bien, nosotros tenemos dos blogs, uno sobre bricolaje y otro sobre decoración, y muchas cosas hay parecidas. Bueno, es verdad, en algunos blogs nosotros nos pasa lo mismo, tenemos Emprender Fácil y Gestionar Fácil, y las partes de gestión en el área, cuando estás emprendiendo, al final sigue siendo gestión, ¿no? En este caso es parecido, decoración y bricolaje tienen partes parecidas. A ver, puedes tener, entre comillas, los mismos artículos o duplicados, solo que en uno profundiza más. Si estás hablando en decoración de bricolaje, pues entonces profundiza más en la web de bricolaje que en la de decoración y viceversa, ¿vale? Lo que no vas a hacer es quitar de uno y ponerlo en otro. Al final Google no va a identificar que eres el mismo y no te va a desaparecer el tráfico, uno te lo va a poner en otro. Luego desarrolla ambos contenidos, lo que pasa es que no profundices en uno más que en otro. O sea, aquí sí puedes priorizar. ¿Qué es lo que realmente haces bueno tú? Si tú eres volviendo al ejemplo de la ferretería que hace chapuzas, hombre, pues al final dale una importancia a lo que sea más afín a lo que tú estés desarrollando, aunque tengas que poner contenidos de relleno, ¿no? Para que Google te identifique dentro de tu ámbito, pues aquí es parecido, ¿no? Intenta enfocarte más en lo que está más afín a lo que tú estás realizando, ¿vale? Los soportes para los redactores de plantillas ocasionalmente se les puede desarrollar libremente. Bueno, esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo más importante es el contexto. Tú eres el experto, desarrolla tu contexto y como buen artículo, cuando estés desarrollando, te darás cuenta de que hay muchísimas cosas que tienes que añadir, es decir, los soportes a tu contexto. Entonces, a ver, tú puedes tener un equipo de redactores que sean excelentes, que sean no tan buenos o que sean nuevos, que les tengas que formar.
lo importante aquí es que tú hagas una plantilla, unos modelos, unos ejemplos para que no sea necesario todo esto y para que no te canibalice la experiencia de otro lo que estás haciendo. Por ejemplo, si yo soy esta persona que estoy hablando de los postres sin gluten, ¿vale? Y quiero hacer las variedades para fiestas de cumpleaños, para bodas, para, yo qué sé, eventos deportivos y para lo que sea. A ver, ¿realmente necesito ser un súper experto para poner ese contexto para bodas, para poner para poner esa información que lo haga como afín a las bodas, o para poner esa información que se lo haga como para afín a los eventos deportivos o para afín a los cumpleaños? Al fin y al cabo estoy hablando de postres sin gluten. Ese contenido ya me lo da hecho ese patrón que me da el experto para que yo redacte lo mismo, pero con esas particularidades. ¿De qué trata este artículo? Este artículo es un artículo corto que responde, corto, 700.000 palabras, que responde a una duda, o a lo mejor a ver si eso existe, ¿no? ¿Habrá postres sin gluten para... cómo hacer postres sin gluten para fiestas de cumpleaños? Bueno, yo ya tengo cómo hacer postres sin gluten y para fiestas de cumpleaños pues me habla de las particularidades que tiene que tener este postre para una fiesta de cumpleaños, pero eso lo puede redactar, entre comillas, alguien que no sea 100% experto, porque el grueso, eso lo ha redactado el experto, lo que es el postre sin gluten, ¿no? A lo mejor en su patrón, en su modelo. Entonces, una plantilla, a ver, tiene que tener un pedido esta persona para que tengáis un orden, porque si tenéis pensado hacer un equipo editorial, un equipo de redacción, pues hombre, al final utilicéis el sistema de gestión que utilicéis. Nosotros utilizamos Platsila, que es nuestro sistema. Tenéis que tener un pedido, tenéis que tener un plazo, tenéis que tener unas reglas, tenéis que tener un patrón, ¿no? Para que esto sea un orden, porque si tú eres una persona y tienes 3 redactores a tu cargo y estás redactando tus soportes, perdón, tus contextos, y a su vez definiendo qué soportes van a los contextos y vais a un ritmo más o menos rápido, entonces llega un momento que te puedes volver loco. Si no le das un patrón a las personas, al final te tiras más tiempo corrigiendo a las personas y orientando a las personas que haciendo tu trabajo. Y se trata de crear esta estructura para que tú, que eres el experto, ¿vale? Puedas redactar los contextos, ¿vale? Puedas definir los soportes que van para tu equipo de redacción y puedas redactar los pilares, que son los resúmenes de tus contextos, ¿no? Entonces se trata de hacer una cosa dinámica. Luego, cuanto más fácil se lo des a tu equipo de redactores, pues mejor. Siguiente pregunta. Al principio no están todos los soportes, luego será necesario regresar a enlazar los artículos. ¿Quién se carga todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos un blog con muchísimos artículos y ahora que nos hemos dado cuenta que hay que organizarlo todo bien. A ver, es normal que tú estés redactando, hagas tus artículos de contextos y luego no hayas definido algunos soportes. Es que eso te va a ocurrir absolutamente todos los días. Es lo normal. Si yo estoy hablando de tartas sin gluten, el ejemplo que hemos visto, a lo mejor he puesto de soportes 3, pero según voy redactando dice, ay va, se me olvidó poner esto tartas sin gluten para Navidades. Se me olvidó poner tartas sin gluten para... o cómo hacer tartas sin gluten para invitados que vienen sin avisar. Por supuesto que se te van a olvidar cosas, es que es lo normal. Claro, como veíamos en la estructura de pilares, que lo tienes en este vídeo, estos soportes, estos artículos de soporte, te tienen estos artículos contextuales te tienen que hacer referencia a los soportes en los que se apoyan, ¿no? Las variedades, ¿no? Tartas sin gluten, cómo hacer tartas sin gluten, aquí en ese artículo grande me hace referencia a las variedades, ¿no? Y viceversa, de este me hace referencia siempre al contexto, pero claro, si añado uno nuevo, ¿tengo que editar el anterior? Por supuesto. ¿Quién lo edita? Pues hombre, al hacer alguno nuevo, se supone que lo ha definido la persona que hizo el contexto, ¿verdad? Entonces, que edite el contexto una vez que tenga el otro, o sea, hay que estar al tanto, no hay que... Al final es un equipo que tiene que tener una comunicación, ¿no? Ni hay que estar todo el día encima del redactor apadrinándolo demasiado para que se acomode y entonces no piense por sí mismo, porque siempre hay ciertas variabilidades que hay que manejarlas, ¿vale? Pero tampoco es, te doy esta documentación y olvídate de mí.
Lo saludable es tener una sesión semanal de resolución de dudas, ¿vale? Donde se invierte un tiempo y esas dudas se ponen para ese contexto. Lo no saludable es estar siempre con el chat abierto para que la gente te pregunte cosas, porque al final lo que haces es que, y esto es humano, por favor, que nadie malinterprete mis palabras, porque esto nos ocurre a todos, malacostumbras a las personas tienen que resolver. Ahora, la misión del experto, de quien realiza los contextos, es tener ese equilibrio, esa educación. ¿Le he dado la información lo más específica posible para que pueda resolver por su lado? ¿Y le he dado la opción de contestar dudas, de resolver dudas una vez cada X tiempo? ¿Vale? Inclusive, en algunos equipos, no solo de redacción, sino en equipos de, por ejemplo, de mantenimientos, en empresas de mantenimiento industrial, se hace un briefing diario. Y esa persona habla con el resto del equipo, ¿no? Hoy toca hacer esto, hoy toca hacer esto, hoy toca hacer esto. ¿Alguna duda no tal? Pero es un briefing de 5 minutos, para que la gente tenga claro qué es lo que hay que hacer y para refrescar el equipo, ¿vale? Depende, en el caso de redacción no siempre es así, porque estamos en el mundo de Internet y en el mundo de Internet hay gente en muchos lugares del mundo y entonces es posible que estén en distintas geografías y no se puedan reunir todos a la vez. Por eso hay que ver la manera correcta. Lo ideal es tener una reunión asíncrona cada X tiempo, semanalmente, para responder a dudas, para comentar cosas y no tener chats abiertos que al final son interrupciones constantes, y cuando estamos redactando lo importante es tener la cabeza en la redacción, no estar interrumpidos cada 2x3. Siguiente pregunta, ¿cómo ajustamos las imágenes cuando tenemos una persona que está encargada de esto, pero que no hay una coordinación y no hay un ritmo constante? Bien, esto es algo que ocurre muchas veces, ¿no? Hay una persona que hace las imágenes, ¿vale? Y entonces hay otra persona también que inserta las cuñas y luego pasa la auditoría, ¿no? Pero hay situaciones donde si trabajan en distintos usos horarios o si tienen distintos ritmos las personas de imágenes como los redactores, que es mejor que esto vaya a la auditoría y luego se ha pasado a la auditoría de fondo, a lo mejor se le metan imágenes. Y las cuñas, podría ser, yo pondría las cuñas siempre las pondría, después de la redacción, ¿vale? Aunque este esquema que hemos puesto aquí es un esquema que puedes adoptar, también puede haber pequeñas variantes, y la de las imágenes puede ser una de ellas, porque las imágenes son más de forma que de fondo, a pesar de que las imágenes dan mucha comunicación. Es decir, a lo mejor la persona que hace imágenes no va artículo por artículo, sino que va por tipos de artículos, ¿no? Y a lo mejor está haciendo las imágenes de los soportes de los postres sin gluten, pero luego a lo mejor hace las imágenes de los soportes de trabajos caseros para, yo qué sé, otro pilar, ¿no? Bueno, si estamos hablando del blog de María la Pastelera, pues a lo mejor puede hacer los soportes para, yo qué sé, puddings y postres tradicionales, ¿no? Entonces como que mentalmente está haciendo las imágenes de un tipo y mentalmente está haciendo las imágenes de otro tipo. Eso ya depende, ¿vale? Y luego además de ello, también la velocidad, ¿no?, que puedan tener. Si hay una persona que hace imágenes y hay 4 redactores y esa persona no le da tiempo a seguir el ritmo del resto, hasta que hagas ajustes, puedes estropear tu proceso de redacción, porque no siempre va a haber una coordinación, ¿no?, en estas fases. Luego es posible que pueda pasar ya la parte de la auditoría de fondo para ver si es relevante, ¿vale? Y luego poner las imágenes después. Eso ya depende de cada equipo. No hay que ser... con estos vídeos que hemos visto es para que cada uno acomode y haga una manera de redactar estructurada, pero no tiene que ser una rigidez total, ¿no? Se trata de tener una idea, se trata de tener un procedimiento, que cada uno se genere su proceso, que luego lo audite internamente y vaya teniendo mejoras, ¿vale? Para los artículos que ya están y hay que categorizar, ajustar un pilar, contexto, soporte, si nos aparece que encaja a dos categorías, ¿en cuál de ellas puede ir? Bueno, a ver, tanto si pueden ir para 2 categorías dentro del blog, como pueden ir para 2 pilares, porque se puede dar la situación, porque tú tienes un blog que tiene categorías y que dentro de esas categorías puede tener pilares, o puedes tener un blog que las categorías sean pilares. Depende del nivel de capilaridad que quieras dar a tu blog. Depende de cada caso. A lo mejor el blog de María la Pastelera de postres caseros, pues
las categorías son también pilares, pero, por ejemplo, en nuestro blog de Gestionar Fácil tenemos categorías y además tenemos pilares dentro de las categorías, porque si estamos en la categoría de gestión, pues dentro de la categoría de gestión, pues también hay pilares dentro de la gestión, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro otro blog, Emprender Fácil, tenemos la categoría de emprendimientos, pero luego tenemos pilares dentro de emprendimientos en niños, emprendimientos mujer emprendedora, emprendimientos por tipos, o sea, depende de cada sitio. No hay que... Se trata con esta serie de vídeos de pensar como Google, también tenéis aquí otro vídeo que te habla de cómo piensa Google, y se trata de tener una estructura. No hay que ceñirse a la forma, sino al fondo de lo que se está persiguiendo con todo esto, que es tener más EAT, ser más experto, tener más autoridad y tener más trustworthy, o sea, que seas de fiar, aunque eso se consigue también, bueno, pues haciendo comentarios, respondiendo a preguntas, teniendo tus datos de contacto. Pero sobre todo se trata de eso, de generar confianza, y se trata de tener contenidos en profundidad. Y se trata de tener un proceso donde tú, a ver, Internet se está llenando. Las pantallas ocupan lo que ocupan. Los resultados de Google son los resultados de Google. Y cada vez hay menos opción de resultados que te muestran. Es así. Siri, ¿dónde hay una ferretería cerca de mi casa? Alexa, ¿qué es lo que puedo cenar esta noche? Ok Google, o sea, cada vez hay menos opciones de aparecer y hay más competencia. Hay que profundizar. No os ajustéis a partir de estos vídeos de esta es la receta, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que cumplir. Es que no se trata de eso. Estamos poniendo aquí ejemplos y viendo las distintas... en qué se basa todo esto, en qué se basa tener un artículo estructurado, porque es importante hacerlo así, por cómo piensan las personas, cómo piensa Google, las cuñas por artículos, cómo estamos vendiendo, los atributos que tienen que tener los artículos, a partir de qué es lo que funciona, el plan editorial, cómo lo alineamos con la estrategia y cómo hacemos un equipo de redacción y cómo luego lo auditamos. Vale, pero todo esto es con un fin, no se trata de que veamos el formato, porque en estos formatos siempre van a haber pequeñas vicisitudes, pequeñas cosas que puedan variar. Luego, no nos enfoquemos en la categoría, si es que tenemos que tener categorías y pilares, pilares no categorías. O sea, partamos de un punto lógico, ¿vale? O sea, los soportes es aquellos artículos pequeños que coinciden con lo que la gente está buscando, pero son soportes de algo que es más importante, que es el contexto, que es lo que hay alrededor de ese pilar, ese es el artículo importante, ese es el artículo de valor para Google. Pero los contextos son los artículos fáciles de lo que la gente busca, es el gancho, es el cebo, es voy a morder este trozo de pan que es el cebo y ya voy a ir a algo más, que puede ser ya mi contexto, ¿vale? Entonces, mi contexto. Entonces, no nos volvamos locos con que si pilares, que si categorías, que si tal, o sea, hay que verlo desde un punto de vista lógico, ¿vale? En nuestro blog tenemos PCPs que no son relevantes, pero los artículos tienen mucho tráfico. Entonces, ¿tenemos que cambiar estas PCPs para aquellos artículos que tienen tráfico o es un riesgo hacer un cambio? ¿Por qué Google nos está identificando si nuestra PCP está mal? A ver, esta pregunta es un clásico. Google no identifica solo por la PCP. Google tiene más de 200 criterios para segmentar y para rankear y posicionar. Entonces, inicialmente te posicionan basados en una PCP y basado en una semántica que tenga el artículo, así de basado en un título. Es decir, lo que Google puede identificar como relevancia para lo que esté preguntando ese lector. Es posible que con el paso del tiempo Google te haya posicionado lectores que estaban haciendo una búsqueda de, por ejemplo, cómo hacer postres con poco azúcar en 5 minutos. A lo mejor tú la PCP no le habías puesto exactamente eso, habías puesto postres, ¿vale? Que es como muy general. Y sin embargo, en postres con poco azúcar en 5 minutos te está posicionando. De alguna manera Google está identificando que dentro de tu artículo tienes semántica alrededor de ese término y que la gente que ha buscado ese tipo de cosas han ido a tu sitio. Entonces Google identifica que ese contenido es para esta pregunta, ¿vale? Entonces lo hace relevante para esta pregunta, lo hace relevante para estas búsquedas. Eso no quiere decir que tu artículo esté bien, 100%, sea relevante. O sea, es un artículo bueno porque tiene tráfico y Google lo ha identificado como tal, pero sería mejor
Si cambias la PCP y le ayudas a Google a terminar de aclararse que eso es lo que está buscando la gente. Luego, artículo bueno, con mala PCP, pero que tiene tráfico, ajusta la PCP y irá mucho mejor, ¿vale? Que no te dé miedo cambiar la PCP. Lo que nunca tienes que hacer es cambiar la URL. Eso es otro cantar, porque Google identifica artículo no por el contenido, sino que cada artículo es una URL. Por eso cuando editas el artículo, si cambian muchas cosas, pero mantienes la URL, Google identifica que has editado tu artículo, no que has hecho uno nuevo, ¿vale? Muy bien, buena pregunta. Siguiente. ¿Qué relación hay entre la semántica? Aquí tenemos herramientas como Similar Content, como comentadas, y la relevancia. Tengo esta duda porque Similar Content se basa, por lo que te he entendido, en los mejores posicionados en Google, ¿verdad? Bien, Google funciona con un sistema, Google cada vez más está funcionando con lo que se llama inteligencia artificial y un sistema de entidades, ¿vale? María, pasteles, gluten, blog de María la pastelera. De manera independiente, Marías hay muchas, pasteles hay muchos y gluten hay muchos términos, muchos artículos, muchas cosas, pero la unión hace que estas tres entidades formen, digamos, el blog de María la pastelera, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú estás hablando de a lo mejor bricolaje y hacer chapuzas ajustes en casas en la fontanería del baño, ¿vale? Hay una serie de entidades que hace que especifiques qué es lo que estás tratando de hacer de manera independiente. Estos contenidos, digamos que son independientes, pero al juntarlos ya saben quién es, qué es, de qué se trata, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la relevancia es algo que está muy claro. Yo pregunto algo y dame un resultado que sea relevante para lo que estoy preguntando. Si pregunto cómo arreglo una cañería de un lavabo en una casa antigua, por favor, respóndeme a eso que estoy preguntando. No me respondas a cómo arreglo cañerías, que es relevante, pero no es tan relevante a cómo arreglo cañerías en una casa antigua en el baño, ¿vale? Entonces la relevancia es cómo se ajusta este contenido a la pregunta que yo estoy haciendo. Google, en su misión de darte la información que estás buscando, te tiene que dar los artículos más relevantes. Si estoy buscando cómo ajusto una cañería en una casa antigua, tendrá unas particularidades la casa antigua, yo qué sé, las cañerías serán de otro material, la pared estará hecha de otra manera, probablemente haya que ajustar otras cosas aparte de la cañería. No lo sé, no soy un experto en eso, pero entiendo que si alguien busca esto es porque es distinto de cómo arreglar una cañería en una casa nueva. Entonces, yo estoy buscando esa respuesta. Si hay un artículo que me dé esa respuesta, yo voy a entrar en ese artículo y voy a estar más tiempo en ese artículo. Y le voy a dar una señal a Google como que eso es lo que estoy buscando y no lo otro. Si Google me muestra un artículo que es cómo arreglar cañerías, pero no cómo arreglar cañerías en casas antiguas, puede que entre y salga. Y la señal que le estoy dando a Google es que para esta búsqueda, este artículo no ha sido todo lo relevante que yo quería y por eso me he ido. Entonces eso es la relevancia, que se ajuste el contenido a lo que estoy preguntando. Para ello es importante que tenga el título, el texto, los atributos, las imágenes, las cuñas, todo alineado a lo que yo estoy tratando de resolver, para lo que yo estoy preguntando en Google, ¿vale? Dicho eso, eso es la relevancia. Ahora, la semántica, que es lo que nos ayuda a Similar Content, es los términos que hay alrededor para que Google me identifique. Hemos dicho al principio en la respuesta que Google ve un sistema de entidades, ¿no? De la misma manera, identifica que cañerías tenemos juntas, tenemos tuberías, tenemos azulejos, tenemos baldosas, tenemos una serie de términos que es lo que normalmente va a aparecer en ese tipo de contenidos, ¿vale? Entonces, semánticamente tiene sentido. Si yo estoy hablando de cómo arreglar cañerías en baños antiguos y no hablo ni de tuberías, ni de cemento, ni de cola, ni de agua, ni de PVC, ni de nada que tenga que ver con que pueda aparecer en este tipo de contenidos, Google no va a ver esas entidades que puedan tener que ver con lo que yo estoy preguntando. Entonces, si no ve esas entidades, no sabe exactamente de qué estoy hablando, ¿no? Porque no ve algo primordial.
en ese contenido. Entonces dice, ¿de qué estará hablando esta persona? No veo cosas que me den las pistas para saber que estoy hablando de cómo arreglar cañerías en baños de casas antiguas. No lo veo. Luego, semánticamente no me identifica. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo arreglar el embrague de un coche antes del año 1990? Pensemos que los embragues antes de ese año eran distintos de los embragues que se hicieron después. No lo sé. Es un supuesto, ¿vale? A ver, embrague, grasa, coche, llaves y los embragues. Antes de 1990 todos utilizaban una tuerca de la medida 12, pues Google sabrá que si hablas de la medida 12 es probablemente que, como eso es lo que está en los embragues, tenga que ver. Es decir, eso es lo que hace Google. ¿Y cómo funciona Google de esta manera? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Muy sencillo. Tú haces un artículo. Google trata de ver de qué trata. A partir de la experiencia que tiene, de la gente que ha navegado, a partir de los contenidos que hay, a partir de muchas variables, ¿vale? Te lo posiciona y lo deja ahí. Por eso tardan mucho los artículos en posicionarse. A ver si va respondiendo dinámicamente mejor que los artículos de alrededor. A ver si la gente hace más clic, a ver si la gente está más tiempo leyéndolo, a ver si a la gente le gusta más que lo que está alrededor. Si estás en la página 3 y funcionas mejor que el resto de los artículos de la página 3, te va a colocar al principio de la página 3 y aquellos artículos que están en la página 2 para esa misma búsqueda, si están funcionando mal, a lo mejor les pasa a la página 3 y tú pasas a la página 2, digamos que subes en el ranking o bajas en el ranking. Entonces, al final los que aparecen en las primeras posiciones del ranking son los que Google ha identificado como artículos más relevantes para lo que está buscando esa persona, porque tú apareces en el ranking en función de una búsqueda. Si yo busco cómo reparar tuberías, probablemente los artículos que me aparezcan no sean los mismos de cómo reparar tuberías en baños en casas antiguas, porque uno es general y el otro es muy particular, la relevancia no es la misma, no estoy buscando la misma respuesta para las dos preguntas que hay, es diferente. Dicho esto, para la pregunta a la que yo quiero aparecer, para lo que estemos buscando, para lo que esté buscando el lector, las primeras posiciones se supone que son las que mejor se adaptan a la relevancia que se está buscando y por lo tanto Similar Content busca la semántica alrededor de esos artículos que son los campeones para que nosotros nos ajustemos a esa semántica que también hay, ¿vale? De esa manera, si somos semánticos en relación a esa pregunta, probablemente también seamos relevantes porque estemos hablando de lo que necesita escuchar el lector. Espero haber respondido. Y si no, pues volverme a preguntar y yo intento responderos otra vez, ¿vale? Siguiente pregunta. Me preguntan sobre el nivel de la metodología al revisar las categorías. Bien, esto ya lo hemos explicado anteriormente. No hay que volverse loco, no es A o B o C, es sentido común. Tú eres el experto en tu blog, piensa qué categorías tienes, si esas categorías son pilares o si dentro de esa categoría tienes varios pilares. Depende del nivel de profundidad que le quieras dar. ¿Cuál es el nivel apropiado? Tú eres el experto, tú tienes que saberlo. Entonces, si tú quieres dar un contenido completo, ¿vale? Tendrás que saber cuál es el nivel apropiado. Vamos a hablar, por ejemplo, de trabajos manuales, ¿vale? El blog de Marta, de los trabajos manuales. Marta quiere vender un libro de cómo hacer trabajos manuales, sobre mis trabajos manuales que he hecho, y tiene un blog de trabajos manuales. Es decir, ella agarra materiales en casa, materiales viejos, restaura muebles, hace cuadros, hace un montón de historias, ¿vale? Entonces ella determina que las categorías van a ser trabajos con muebles, van a ser trabajos con materiales reciclados y van a ser trabajos con piezas que nos encontremos, ¿vale? Si estamos hablando de la categoría trabajos con muebles, ¿vale? En trabajos con muebles podemos tener dos pilares: restauración de muebles y transformación de muebles. Dentro de restauración de muebles, del pilar restauración de muebles, podemos tener varios contextos. Restauración de muebles de madera, restauración de muebles de metal, restauración de muebles de materiales diversos. Dentro de esos contextos
de restauración de muebles. En restauración de muebles de madera podemos tener restauración de muebles de madera con poco presupuesto, restauración de muebles de madera haciendo una pequeña transformación, restauración de ¿me entiendes? O sea, cada uno que defina desde el nivel más bajo, que yo creo que es la lógica de lo que va a preguntar la gente, porque hay que hacerlo al revés, no desde lo general, hay que mirar de lo particular, lo que la gente pregunta, los ganchos, lo que la gente está buscando. ¿Por qué lo que la gente está buscando? Porque tú puedes hablar, si quieres, de la técnica de restauración de los muebles basado en utilizar el ácido hidrofónico, que no sé si existe, porque le da un aspecto viejo pero nuevo. Me parece muy bien, pero eso no lo conoce nadie. Entonces no te va a encontrar nadie. Luego, no hables de lo que a ti te apetece, habla de lo que la gente busca. ¿Entiendes? Utiliza los soportes como ganchos, piensa lo que la gente busca, para darles lo que la gente quiere. Y de ahí hazles subir, como vemos en este vídeo, en el plan editorial que teníamos, que aparecía aquí con muchos puntitos, era parecido a este. Esto es lo que la gente está buscando. Y tú a lo mejor en estos contextos puedes hablar de tu super técnica o puedes hablar en tus cuñas de lo que le vas a meter, que es tu libro, donde le vas a enseñar a restaurar los muebles con el ácido hidrofónico. Me da igual. O si estamos hablando de un blog de gestión y tú tienes la técnica XZO para gestionar correctamente las empresas de servicios, coméntalo, pero no pretendas que las personas te vayan a buscar. Esto es algo como muy recurrente, ¿no? Que la gente... Claro, quizás sea una cuestión de egos, ¿no? Que la gente piensa, no, voy a hablar de mi técnica, voy a hablar de lo que hago y no te ve nadie. Pero claro, pero si es que no te conocen. No te conocen. En el mundo hay cosas muy, muy buenas, pero la gente no las conoce porque no han sabido llegar y tú tienes dos opciones para llegar a si lo que tú haces no lo conoce nadie. O haces una publicidad bestial y educas a las personas o atrapas a esas personas, como veíamos en estos vídeos, ¿vale? A través de contextos que son estos, que es cosa muy segmentada, lo que están buscando es algo asociado a una circunstancia. ¿Cómo puedo aprovechar la vieja cómoda de mi abuela, que es horrible, pero es de buen material? Eso es lo que busca la gente. No que utilices el ácido hidrofónico para dar un aspecto particular, no. Tú le dices, le das ese artículo de la vieja cómoda, cómo la aprovechas, ¿vale? Y entonces, de aquí, cuando vea qué interesante es este artículo, a lo mejor ya sube, ya ve otros artículos de soporte parecidos, o bien sube a un contexto para ver las técnicas de restauración. Pero eres tú el experto. Lo que no puedes pretender es que, si tú siendo tú el experto, que no definas la profundidad de tu blog, que no definas qué es lo que crees que la gente está buscando y que pretendas que un redactor que acabas de contratar haga el trabajo por ti. Es que no se trata de eso, se trata de tener una buena planificación de cómo es tu blog y para eso tienes que pensar lo que la gente busca. La gente busca algo, llega a eso, entonces tú le atrapas de ahí y le escalas a tu material y le escalas a tu venta dentro del proceso que hemos visto en este otro vídeo. Este era el número 3 de esta serie, para vender. Eso es lo que se llama inbound marketing. La persona la atrapas a partir de una búsqueda que está haciendo y poco a poco la vas vendiendo y no al revés, ¿vale? Luego, hay que pensar, hay que definir, hay que estructurar, hay que tener un plan y de ahí hay que ejecutar en consecuencia y de la manera más rápida posible. Entonces, hazte buenos artículos de contexto, define los soportes que se hagan en masa, No tengas a 3 redactores y te vuelvan loco. Ten a 3 redactores y te molesten 1 hora a la semana, porque los artículos has hecho tú de cada grupo de artículos de soporte que le vas a dar a una persona, haces 1 o 2 y dices, como este, otros 15. Para responder a todas esas situaciones que estás tratando de responder, para enganchar a esas personas, que eso es el objetivo de este artículo, de los de soporte. Cuando ya suban a los contextos, ya no te preocupes, ahí estarán salvados. Ese artículo lo habrás hecho tú, que eres el experto. Y sabrás que la gente se enamorará. La gente en este nivel de los artículos de soporte no busca un contenido espectacular, busca una respuesta rápida. Luego el contenido no tiene que ser espectacular, tiene que ser una respuesta rápida y concreta, relevante, que entonces la gente ya estará dentro y subirá a un artículo de contexto si le interesa la información. Siguiente pregunta.
Bien, esta pregunta es un poco larga, pero viene a decir qué es lo que hacemos con los artículos antiguos para la reedición, lo que habíamos visto aquí, ¿vale? Y qué es lo que hacemos con los artículos nuevos. Bien, esto también es un poco la balanza que quieras hacer. Si estás empezando este proceso, llevas tiempo redactando, tienes muchos artículos y tienes una cantidad abismal. Hemos visto blogs que tienen a lo mejor 2.000 artículos o 3.000 artículos. A ver, es muy difícil implementar un proceso de estos, tarda su tiempo implementarlo, pero una vez que lo has implementado, va rápido porque es un proceso que hay que ir auditando constantemente para ver cómo lo podemos mejorar, porque todo es mejorable, ¿vale? Todo este vídeo, todos estos vídeos parten de la base de aplicar el sentido común, pero basado en un contenido, basado en una realidad de lo que funciona, e ir ajustándose según cada uno, ¿vale? No hay la regla ABC, porque no todos los blogs son iguales, no todos los contenidos son iguales y no todos los niveles de redacción son iguales, pero más o menos puede haber ciertos patrones donde hay que ir ajustando. Dicho esto, si tú tienes un blog de 2.000 artículos y todavía no has implementado esto, es mejor que tú hagas esta estrategia y los artículos que tengas, cuando tú hagas un pilar, a ver, si yo estoy hablando de si yo tengo el blog de María la Pastelera, ¿vale? Supongamos que tiene 2.000 artículos y quiero hacer un pilar de tartas y de ahí uno de los contextos es tartas sin gluten, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver todos estos artículos que son de sin gluten que hemos visto de tartas, a ver cuántos podemos transformar, reeditar y ponerlos aquí. Entonces, en ese ejercicio de ir pilarizando el contenido, habrán artículos antiguos que los vas a pilarizar, es decir, poner dentro de un pilar y clasificarlos como contextos o como soportes. A lo mejor es un artículo que no llega a ser un contexto porque no es tan amplio, tampoco un soporte, bueno, le das un toque para que sea más de soporte, quizás especificas un poquito más, y otro que sea parecido le das un poquito más de peso, o a lo mejor le quitas contenido y lo pones a otro que sea más de peso. Vas haciendo, ¿no? Vas creando tu pilar, ¿vale? Y además dices, dentro de este pilar pues tengo que redactar 2 contextos más y 25 soportes más. Y de esa manera vas reeditando lo que hay y vas creando los contenidos nuevos, en lugar de estar por un lado un equipo reeditando y por otro lado otro equipo redactando, ¿vale? Dicho esto, si tú tienes un blog y tienes 20 artículos, quizás te merezca la pena esos 20 artículos de una vez ya reeditarlos, ¿vale? Y luego ya empezar en esta dinámica antes que, bueno, dejar esos 20 artículos ahí que pueden estar pues como mal hechos, ¿no? Para que empieces un poquito de cero. Depende de cada caso. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Lo que muestra Google sobre las frases objetivos es lo que muestra Keyword Finder? Bueno, a ver, en Google, tú pones una frase objetivo en Google, no te muestra solo los artículos de esa frase objetivo en Google, a no ser que creo que en Google, si no ha cambiado, pones la frase cada palabra con un más, y entonces te hace una búsqueda de todos esos términos dentro de esa frase, ¿vale? Google siempre te va a dar más información que Keyword Finder u otras herramientas de búsqueda de palabras clave, ¿vale? Porque te suele poner más contenido aparte de lo que estás buscando, te busca semántica, etcétera, etcétera. Yo pondría que prevalece siempre lo del el Keyword Finder o la herramienta que estés utilizando. Sin embargo, para quien haya hecho esta pregunta, si bien es cierto, el problema que tenemos aquí, vamos a remontar un poco para atrás. La gente redacta, ve contenidos y ve que tiene que buscar la mejor palabra clave para lo que está redactando para que tenga más búsquedas y por lo tanto tenga más tráfico y le vaya mejor. Correcto. Pero eso funciona de manera individual. Cuando estamos hablando a nivel de pilares, no te tienes que volver loco. Si tú estás haciendo un artículo muy concreto, pon la PCP para ese artículo concreto, que tiene menos tráfico. ¿Qué más da que tenga menos tráfico? Si vas a hacer 48 artículos de esa temática, de los cuales van a ser 35 contextos que se van a realizar rápidamente, ¿vale? Con una PCP que va a variar poco y luego, 35 soportes, disculpar, con una PCP que va a variar poco y luego los contextos que son los artículos realmente buenos, porque luego el pilar es un resumen de los contextos. Entonces, al final vas a cubrir casi todos los términos. Entonces, ¿qué más te da poner? Póster sin gluten, tartas sin gluten, póster sin gluten rápidos, póster sin gluten ricos. O sea, lo vas a poner todo esto. O sea, no busques, si estás hablando de póster sin gluten ricos, que es lo que habías hecho probablemente antes, tu artículo se llama póster sin gluten ricos para toda la familia.
O póster sin gluten que se puede hacer en 5 minutos. Y entonces pusiste la PCP en su momento, póster sin gluten, porque fuiste a una herramienta de búsqueda y veías que póster sin gluten rápidos tenían menos búsquedas que póster sin gluten, lo cual es obvio. Y pusiste póster sin gluten, pero ¿sabes qué? El que busca póster sin gluten no quiere decir que busque póster sin gluten en menos de 5 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega el artículo, ve que está enfocado a póster sin gluten en menos de 5 minutos y ve que no es relevante para lo que él estaba buscando. Entonces, ese ejercicio que tú inicialmente hiciste pensando que es lo mejor que podrías haber hecho para tener el máximo de tráfico, resulta que te sale el tiro por la culata. Porque no es relevante el resultado para lo que la gente busca. Y entonces la gente entra, sale tu artículo, tasa de rebote aumenta, Google dice, este artículo es malo para lo que estoy buscando. Luego no te vuelvas loco con el Keyword Finder y con estas cosas, utilízalo en su medida. Si vas a hacer un pilar y vas a poner un montón de términos, tendrás uno con mucho tráfico y otros con poco tráfico. Utilízalo para los contextos. Para decir, en vez de hablar, yo qué sé, tartas sin gluten o realización de tartas sin gluten, voy a hablar de tartas, voy a hablar de postres. Los contextos y los pilares, ¿vale? O a lo mejor de tartas, postres o dulces. No lo sé. A lo mejor llámale dulces. O llámale. Es que también depende de cada país, ¿no? El tráfico que pueda haber, pero. ¿Qué sé yo? Un blog internacional de reparación de automóviles. Como PCP, ¿qué ponemos? Automóvil, carro, automóvil es como más general, carro es más América Latina o coche, que es España. No, tiene más carro, ¿por qué? Porque hay más gente en América Latina que en España, luego por lo tanto hay más búsquedas y todo el mundo... o sea, el coche es algo normal, ¿no? Pues habrá más búsquedas de carro que coche. ¿Qué ponemos? ¿Carro? Ya, pero es que no valen para los de España. Bueno, ¿y coche vale para los de América Latina? Bueno, pues pon automóvil. No lo sé, depende de cada caso. En cualquier caso, el hecho de que ponga carro, Google no me va a aparecer si pongo coche. A ver, semántica. Si tú hablas de... Si tú pones carro y dentro de tu artículo hay semántica, hablas de carro, de embrague, de volante, o de rueda, o de llanta, o de faros, o de gasolina, o benzina, o gasóleo, o como se llame, donde tú estés viviendo, o sea, Google lo vas a ver, luego al final te va a posicionar. Lo puedes utilizar para poner algunos términos o terminar de ajustar, pero no hay que volverse loco con el Keyword Finder cuando estás pilarizando porque ya tienes un montón de términos. Y entonces Google va a ver que alrededor de este pilar hay un montón de artículos, hay un montón de términos y sabe que tú eres el experto aquí, que es de lo que se trata todo esto, la estrategia pilar es que te vean como experto, para que Google a la hora de poner un resultado diga, voy a poner el del experto, no voy a poner el de alguien que tiene un artículo, tiene un blog de cómo hacer la O con un canuto, pero se le ha ocurrido hacer un artículo de cómo reparar un embrague. No va a poner a ese, aunque el artículo sea maravilloso. No lo va a poner aquel que tenga un blog de reparación de coches, de carros, de carromatos, de automóviles, da igual, si Google lo va a identificar y tiene 250 artículos sobre reparar embragues. Lo va a poner de ese, no del otro. Luego, no hay que preocuparse demasiado con el término de la palabra clave, con el alt de la imagen, con cosas de forma. Es cierto que la forma es importante, pero Google quiere dar resultados a personas. Por lo tanto, lo más importante es el fondo. Es que sea relevante. No me voy a cansar de decirlo. Relevante. Eso es lo que Google prima y va a seguir primando. Y esa es la dirección relevante. Para ser relevante... Tienes que responder a lo que está haciendo y tienes que ser relevante no solo por lo que respondas, sino por lo que eres, el experto, el que tienes autoridad y el que eres de fiar. ¿Vale? Entonces, esas son las líneas maestras que hay que seguir. La palabra clave es importante. Los alt de las imágenes son importantes. Que Yoast te diga que tienes que tener que sea más fácil de leer es importante. Y la experiencia del usuario es importante. Todo eso es importante, pero... es menos importante que la relevancia. Entonces, enfoquémonos en la relevancia, ¿vale? Para todos aquellos que tenéis preguntas sobre algo específico, pensar, es importante, pero no sé, pero si para vosotros esa pregunta es lo que os está haciendo ruido y no os habéis planteado cosas de relevancia, cambiar el chip. Pensar primero en relevancia,
hacer las preguntas de las dudas que tengáis sobre relevancia, que es lo más importante, y luego pensemos el otro. Por lo tanto, términos de búsqueda. ¿Qué es mejor? Keyword Finder, Google u otras herramientas. Da igual. Todas las herramientas, unas son mejores, otras son peores. Lo importante es que tú hagas unos buenos pilares, que estén basados en unos contextos increíbles, que es el artículo donde tiene que ser bueno, porque cuando tú haces el contexto bueno, es cuando tú defines los soportes a ese contexto, ¿vale? Esto que da soporte a este contexto. No puedes tener un contexto bueno, un artículo bueno de contexto, si no tienes unos soportes alrededor. Yo no puedo hablar de técnicas de restauración de muebles si no tengo artículos específicos sobre las técnicas de restauración de muebles. Tengo que soportar todo eso. Tengo que darle contenido a esto que estoy haciendo. Para eso son mis soportes, para enganchar y para aportar, soportar, darle refuerzo a ese contexto. Sigamos. Planes editoriales. Es necesario blindar todos los insumos al redactor: título, frase, objetivo, detalles, plantillas, sugerencias. Si no cabe una plantilla, porque esto no es posible, eso lleva tiempo, no es sencillo. ¿Cómo podemos abordarlo de una manera correcta? Bien, volvemos a lo mismo. Por favor, no os enfoquéis en la forma, enfocaros en el fondo. Lo más importante es que quien hace el blog, quien es el experto en el blog, se enfoque en hacer los contextos, esos artículos que son los más importantes, porque los pilares es un resumen de los contextos. Si el experto hace un buen artículo de contexto y define 12 soportes que complementan al contexto y hace un par de ejemplos concretos hay que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, algo que una persona que no sea experta pueda poner esas circunstancias, esas particularidades, esas concreciones, esas cosas que ayuden al contexto, ¿vale? No es necesaria tanta definición. La frase objetivo es que es un soporte. Es un soporte. ¿Cómo reparar un embrague en coches antes de los 50? Trucos para hacer tartas sin gluten en menos de 5 minutos. Ideas para... Fijaros que aquí estoy hablando de trucos, ideas, lo que la gente busca. O sea, cuando yo hago un artículo de soporte, hay que... uno de los objetivos es que sea un gancho. Entonces, hay que poner un título que llame la atención. Los 5 pasos, los trucos, las ideas, las soluciones, lo que llama la atención. Aunque el contenido sea muy parecido a otro artículo de soporte, que tenga alguna variedad, y el título pueda variar significativamente. Entonces, el título que llame la atención, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues esto lo hace la persona que está haciendo los contextos, o sea, tú, el experto. Es que es fácil que pienses en los soportes cuando estás redactando el contexto. O sea, tú estás redactando el contexto, y se te empiezan a ocurrir un montón de soportes. Ponlo aparte, ponle un título que pueda tener variantes, que lo pueda hacer el redactor. La PCP, pues pone la PCP, que es relevante para lo que está haciendo, y haz un par de ellos con la estructura que le digas a esa persona. Así es como lo queremos, pero tiene estas particularidades. Y es así, es mucho más fácil de lo que parece. Si en contrapartida lo que se piensa es que tenemos que tener un redactor y decirle de qué es lo que vamos a hablar y no le hemos dado nada, y yo no he hecho ese artículo de contexto anterior, entonces es muy difícil trabajar así. Se trata de tener ese contexto que es la base para hacer los soportes, y no al revés, no pensar que una persona puede hacer el trabajo que es del experto. No, el experto es el experto, y las personas, los redactores que hacen los soportes, Son dos perfiles totalmente distintos. Más preguntas. Bien, me preguntan que todos estos frentes que se están hablando en estos vídeos necesitan de apoyo si se desea tener un ritmo mayor a la hora de redactar, como es la intención de toda empresa. Depende. Volvemos a lo mismo. Más que una cuestión de una estrategia y de unas cosas que tienen que tener, unos contenidos que puedan tener nuestros artículos, y para redactar nuestros artículos hay un proceso de auditoría un proceso de creación y una auditoría o reediciones en cada caso.
al final estamos tratando con equipos y con personas. Entonces, tanto en redacción como en cualquier otro ámbito, hay que definir las cosas correctamente para que la persona no tenga dudas. Quizás dar un apartado para resolución de dudas, pero lo que no hay que hacer es apadrinar. Al menos no en este contexto. Y no quiero que se malinterprete lo que yo estoy diciendo. Si nosotros lo que queremos es agarrar un ritmo y redactar artículos de soporte que están basados en unos artículos bien claros, ¿vale? Eso tiene un nivel de exigencia que es mayor de la persona que es el experto. Es decir, si tú eres el experto y redactor, tienes que tener el artículo de contexto muy bien hecho y definir cómo quieres que sean los soportes, ¿vale? Piénsalo como los pinches de cocina que te están ayudando. Tú eres el chef que estás haciendo las cosas, pero el pinche de cocina te está ayudando, te está dando soporte. Pues esto es algo parecido. Ahora bien, eso no quiere decir que estas personas que están redactando soportes, tú identifiques personas brillantes y puedan redactar también contextos y ayudarte, ponerse a un nivel como el tuyo, ¿vale? Eso es una cosa, que tú detectes talento y gente con ganas de hacerlo, pero otra cosa muy distinta es que las personas que te están ayudando, esos pinches de cocina o esas personas que te hacen artículos de soporte, que no hay nada de malo, que haya personas que tengan un nivel y otras personas que tengan otro nivel. En las empresas no todo el mundo puede ser directores generales, ni todo el mundo tiene que ser las últimas personas que han entrado a la empresa, ni puede haber en un ejército todos soldados, ni todos generales. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, el tiempo tuyo como general, como redactor, como experto, es importante y no puedes dedicar todo el tiempo a ir uno a uno, cada soldadito, que te va a hacer una cosa muy concreta, a ver cómo está hoy, qué tal lo está haciendo, si tiene alguna duda, si le va bien, si le va mal, porque no es su cometido, no va a llegar a hacer estos artículos de contexto, al menos no ahora, y entonces no necesitan de tanta ayuda. Probablemente hayas malinterpretado de lo que se trata. No se trata de contratar a personas y meterlas en un proceso de producción y que enseguida sepan redactar como tú lo haces. No, el experto eres tú. Y aquí estamos hablando de que lo que tú haces tienes que definir qué soportes vas a querer y los definas y hagas casos y hagas ejemplos para que la gente pueda ejecutarlo. Y el contenido no va a ser malo. Es que si no lo hago yo es malo. No, no, no. Si piensas que si no lo haces tú es malo, entonces el malo eres tú. Es verdad, si yo le digo a una persona cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que ejecutarlo, basado en que yo sé cómo hacerlo y se lo he definido lo máximo posible, el resultado es que si está bien definido, lo tiene que poder ejecutar bien, ¿no? O sea, el 80% del resultado depende de la definición. El problema que tenemos aquí es que no se hace la definición muchas veces y se traslada el aprendizaje a un seguimiento. Con esto lo que conseguimos es que nos desgastamos muchísimo, confundimos a las personas y les estamos dando una educación que no es la que le corresponde. Las personas tienen que tener un instructivo y tienen que aprender a desarrollarse, tienen que desarrollarse y buscar las maneras de hacerlo, resolver dudas y ejecutar. Si nosotros a nuestro equipo estamos constantemente pendientes, qué dudas tienes, cómo vas, qué haces, tal, no les dejamos desarrollarse y al final esto es humano, te van consumiendo porque claro, si tengo una persona a la que preguntar dudas, antes de cometer un error le voy preguntando dudas. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que a lo largo del tiempo estas personas cada vez se fijan menos porque el nivel de exigencia es menor y el nivel de apoyo es mayor y terminan haciendo auténticas barbaridades como entregar artículos con faltas de ortografía, como entregar artículos sin las alt en las imágenes, como ciertas cosas que tú te echas la mano en la cabeza y piensas, ¿cómo es posible que después de haberle dedicado tantas horas me entreguen algo así? Pues es muy sencillo porque somos seres humanos y entonces si tú a una persona la tienes entre algodones y le está resolviendo todo, la persona se va relajando porque la estás llevando y no ha aprendido a correr, no ha aprendido a caminar. En contrapartida, si tú haces una definición de los contextos, pero de los soportes a tus contextos, si tú lo tienes muy especificado, tienes varias personas que te están redactando estos soportes,
no les atiendes más de lo necesario y permites que estas personas se desarrollen, lo que vas a ver es que aquellas personas que se desarrollan y que tienen más ganas y que lo están haciendo mejor, vale, esta persona me interesa tenerla en el punto de mira por si luego quiero que me ayude a un nivel superior, ¿vale? Ojo con esto, hay que tener cuidado porque muchas veces no hay que perder a un buen soldado para ponerle como un mal teniente, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, no todas las personas que te están respondiendo bien tienen por qué ser ascendidas si todavía no es el momento de que sean ascendidas, ¿vale? O sea, primero hay que redactar soportes y luego si se necesitan contextos o personas que redacten contextos, entonces nos podemos fijar en la cantera, como hacen los jugadores del Club Atlético de Madrid o de otros equipos que se ocupan más de la cantera que de fichar superestrellas, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es que las personas de la cantera les estés dedicando todo el tiempo del mundo y que entonces tú descuides tu trabajo, ¿vale? Siguiente pregunta. Con respecto al tema de las imágenes, es necesario brindar quienes hagan ese trabajo información. ¿Lo debe hacer el redactor? ¿Por qué? Porque el diseñador domina los temas y los contenidos. Bueno, volvemos a lo mismo. Si tú eres el experto y estás haciendo los contextos, probablemente puedas escoger alguna imagen más ajustada al contexto, pero si estás definiendo cómo tienen que ser los soportes, en ese caso sí puedes decirle a la diseñadora que esté aquí que estos 25 artículos de soporte tienen que tener infografías de este estilo o tienen que tener imágenes de este estilo. O sea, sí le puedes decir, igual que a la persona que te redacta, a la persona que te pone las imágenes, sí le puedes decir cómo tiene que ser. No le pongas al redactor la responsabilidad de hacer una imagen como un diseñador, porque no es un diseñador, es un redactor. Entonces, no van a salir las cosas bien, pero igual que te tomas un tiempo en definir la redacción para el soporte, tómate un tiempo en definir las imágenes que van a acompañarlo, ¿vale? Siguiente pregunta. Tenemos un equipo de redacción y ahora que vamos a cambiar la manera de trabajar, no sabemos si tenemos que despedirles o no, o si se van a adaptar a las nuevas circunstancias. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? Pues, de nuevo, es sentido común. Muchas veces vemos preguntas en estos, cuando hablamos de metodologías, que tienen la respuesta por sí sola, ¿no? Depende de cada caso. Si hay personas que se pueden adaptar, bien. Si hay personas que no se pueden adaptar, bien. Cada uno tendrá que evaluar si esas personas se pueden adaptar o no se pueden adaptar, pero hasta cierto punto. Si esas personas las has mimado mucho y ahora les cambias totalmente el esquema, va a ser complicado. Entonces, ¿te va a valer la pena cambiar el esquema y mantener esas mismas personas? Cada uno que lo evalúe. Yo soy partidario de a la gente darle siempre una oportunidad, porque la gente, si está bien dirigida, puede llegar hasta el infinito y más allá. Pero no soy partidario de que nos estrellemos contra un muro. Entonces es un punto de equilibrio, ¿no? Al final es una empresa, hay que tener unos objetivos y lo que no puedes aceptar es haciendo o ajustándote al equipo y no a los objetivos, pero tampoco puedes despreciar al equipo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, plantearía la nueva estrategia, haría estas cosas, se lo explicaría una vez a una persona, a otra persona, me diría que si van respondiendo o no, y entonces los que veo que responden se quedan, los que no responden y no se quieren adaptar, pues se tendrán que ir. Es que es muy sencillo. Lo que creo que es necesario es sacar una lista de buenas prácticas en los vídeos, porque hay mucha información, sobre todo si queremos que las nuevas personas arranquen bien. La experiencia indica que es necesaria, por ejemplo, explicar el OBP y colocar ejemplos, sistematizar cómo es la conclusión en un blog o en otro blog, cuándo colocar un título como X y Z, qué es lo que tiene que ir al final de los artículos, qué elementos tiene que haber, etc, etc. ¿Cómo hacerlo? Bien. Bueno, ¿cómo crees que se podría hacer? Poniendo ejemplos, ¿verdad? Pues es así. Artículos de soporte, pones ejemplos, dices cómo tiene que hacer. Pero aquí hay una particularidad. Hay una persona que tenemos inserción de cuñas. Tenemos cuñas sobre nosotros y cuñas sobre nuestro producto o servicio. No podemos pretender que las personas que están redactando conozcan todo el contenido que tenemos en nuestro blog, toda nuestra filosofía, todas esas cosas. Entonces, hay algunos contenidos que sí se los podemos dar a los redactores, como es el OBP, ¿vale? El OBP son las siglas de Objective Benefit Preview, que eso lo podéis ver en este vídeo. Y eso es lo que se pone al inicio de los vídeos, ¿vale? Para llamar la atención, como puede ser la despedida, como puede ser ciertas cosas, ¿no? Pero lo que son
cuñas sobre nosotros o sobre nuestro producto o servicio, eso lo tiene que hacer otra persona que sea la que conoce exactamente qué es lo que hay y que según la circunstancia adapte la cuña. Es verdad que el experto, en este caso tú, como redactor de los contextos, puedes decir, oye, vendría bien una cuña de este estilo, o esto lo he escrito para poder poner una cuña de estas características. Y entonces le puedes guiar también a la persona que inserte las cuñas. Pero no puedes pretender que el redactor de soporte sepa insertar las cuñas porque no va a conocer todo el contenido, ni tampoco sabes cuánto de la formación que le puedas dar a iniciar vaya a conocer de primeras, ¿vale? Muy bien, pues esas son las preguntas más recurrentes que nos habéis hecho. Espero que haya quedado un poco más claro el proceso. Os invito a verlo de nuevo. Esto es un proceso de iteración que tenéis. Cuanto más lo veáis, cuanto más practiquéis, cuanto más trabajéis, mejor lo vais a hacer. Y cualquier duda, por favor, escribirnos al correo que aparece en la descripción o en la parte de los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.